Muy bien, chicos, bienvenidos. La clase del día de hoy vamos a continuar viendo lo que son las superficies de las figuras geométricas, ¿de acuerdo? En específico, vamos a ver el día de hoy lo que son las figuras geométricas cuadrangulares. O sea, ¿a qué me refiero con figuras geométricas cuadrangulares? Me refiero a figuras geométricas que tienen cuatro lados, o cuatro ángulos en su defecto también. Muy bien. Vamos a ver un poquito de teoría, de historia, ¿sí? Los egipcios fueron los primeros en tener que la idea de medir área de regiones. ¿Se acuerdan que lo mencioné la semana pasada? Hablamos que en la antigüedad se utilizaba mucho lo que eran las áreas para lo que es trabajo de campo, para lo que era dividir campo de cultivo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hicieron los egipcios en ese entonces? El único sustento de agua que tenían ellos en el desierto, porque la parte de Egipto es bien desértica, era el río Nilo. Entonces tenían que remarcar límites de terrenos alrededor del río Nilo. ¿Para qué? Para que justamente el agua se aproveche de manera correcta. Entonces, justamente también para evitar las inundaciones, porque había veces que llovía y el agua en este caso, se salía de su cauce. Y lo que hacía era inundar los pueblos aledaños, ¿no? Entonces, no podían construir ni pegado al río, ni tampoco tan lejos del río para poder aprovechar el agua. Entonces aprendieron a calcular el área de rectángulos, el área de triángulos, el área de cuadrados, el área de rombos, romboides, etcétera. Para medirlos utilizaban lo que eran cuerdas. Tiraban las cuerdas desde un pilar, clavaban un pilar o como lo que se es un hito, y a partir de ahí jalaban cuerdas, ¿no? Obviamente ellos no definían entonces, en ese entonces el nombre de las figuras, pero sí tenían conocimiento de las áreas. Entonces justamente para ellos se utilizaba, imagínense, desde épocas muy antiguas hasta la actualidad se sigue utilizando. Entonces, ejemplo, ¿no? Acá tenemos las áreas, mismo. Área 1, área 2, área 3, área 4, área 5, área 6, ¿no? Áreas. Muy bien, entonces, tales como lo que hemos visto hace un momento, vamos a definir las áreas de las figuras cuadrangulares, tales como vemos acá que son el cuadrado, el rombo, el rectángulo y el romboide. También podríamos incluirlo también al trapecio, pero el trapecio tiene una especie de áreas un poquito más en específico, así que vamos a ver esto en general. Empezamos con el cuadrado. Recordemos que un cuadrado tiene sus cuatro lados iguales, así mismo como sus ángulos también iguales. Entonces, el área del cuadrado está definido como lado o longitud del lado, en este caso, elevado al cuadrado, nada más. Si su lado vale 5, 5 al cuadrado. Si su lado vale 8, 8 al cuadrado. Si su lado vale 10, 10 al cuadrado y así sucesivamente. Fácil. Vamos con el área del rombo. El área del rombo, chicos, está definido como, mira, tiene sus cuatro lados iguales, pero no vamos a trabajar con los lados, vamos a trabajar con las diagonales. Recordemos que era una diagonal, profesor. Era la línea, el segmento de recta que unía un vértice con el vértice, con los vértices opuestos, o también conocido como los vértices no consecutivos. En ese caso, los vértices que voy a unir es A con C y B con D. ¿De acuerdo? Entonces, una diagonal, vamos a llamarla con la letra A minúscula, que es la diagonal mayor, y otra es la diagonal menor. ¿De acuerdo? Es decir, la de mayor longitud y la de menor longitud. En este caso, para hallar el área, voy a multiplicar las dos diagonales, las longitudes de las dos diagonales, y ese resultado lo divido entre 2. Entonces, repito nuevamente, el área del rombo va a ser multiplicación de diagonales entre 2. Eso sería el área del rombo. Muy bien. Ahora vamos con el rectángulo y también con el romboide. Y los menciono a la par, ¿por qué? Porque justamente su fórmula es la misma para ambos. Va a ser base por altura. Acá también va a ser base por altura. ¿Cuál es la base del rectángulo? La longitud que estamos viendo acá. ¿Y cuál es la altura? Esta acá. Ahora, ¿el rectángulo puede venir en otro tamaño? Sí, el rectángulo también puede venir así, de manera vertical. Esta sería la base y esta sería la altura, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Entonces tienes que también ver cuál es la base y cuál es la altura, y de la misma forma se multiplica, no hay problema. El romboide es similar, pero el romboide, si te das cuenta, tiene una particularidad, que el romboide tiene una base y la altura no está graficada necesariamente. Que la altura se determina, o te lo da el problema, o se determina trazando desde un lado hacia el otro lado la perpendicular. ¿De acuerdo? Esa perpendicular va a ser justamente la altura. Recuerda que la perpendicular forma ángulos de 90 grados. Entonces, esa sería la altura en el romboide. Entonces, ya sea el rectángulo romboide, el área siempre va a ser la misma. Base por altura. Entonces, recapitulando todas las áreas. Cuadrado,
lado al cuadrado. Rombo, multiplicación de diagonales entre 2. Rectángulo, base por altura, romboide, base por altura. Y listo. Con estas 4 áreas vamos a trabajarlo el día de hoy. Muy bien, chicos. Práctica dirigida, primer y segundo ejercicio. Miren. Me dice lo siguiente. Calcula el área de la región cuadrangular PQRS. Muy bien, simple. Entonces me están viendo el área del cuadrado nada más. El área del cuadrado. El área va a ser igual a qué cosa, según la teoría, el área del cuadrado es igual al lado, longitud del lado, elevado al cuadrado. Es decir, simplemente, ¿qué voy a hacer? Tomo el lado. ¿Cuánto vale el lado? 16. Y lo elevo al cuadrado. Por lo tanto, ¿cuánto vale 16 al cuadrado? Es 16 por 16. ¿Y cuánto va a ser 16 por 16, profesor? Eso es igual a 256. Ahora, si los lados se miden en centímetros, entonces las áreas se van a medir en centímetros también, pero en centímetros cuadrados. Esta sería el área del cuadrado, 256 centímetros cuadrados. Muy bien. Segundo ejercicio me dicen, calcula el área de la región cuadrangular ABCD si su perímetro es 20 centímetros. Ajá, tengan cuidado. Me dicen que el perímetro es 20 centímetros, no vayan a hacerme esto, ¿ah? No me están diciendo eso. Lo que me están diciendo es lo siguiente. Acuérdate que un cuadrado tiene sus 4 lados iguales, ¿no? Yo lo voy a llamar L. L, L, L y L. 4 lados iguales. Pero me dan este dato, que el perímetro es 20 centímetros. ¿Y el perímetro qué cosa es? Recordemos, es la suma de los lados de un polígono. En este caso, si yo sumo los 4 lados, sería L más L más L más L. ¿Y ese perímetro cuánto vale según el dato? Vale 20 centímetros. Entonces, si yo sumo 4 veces L, me sale 20 centímetros. L más L más L más L, eso me da 4L. Ahora, yo quiero saber cuánto vale L. Recordemos que este 4 está multiplicándolo, entonces pasaría a dividir. Por lo tanto, L sería 20 centímetros entre 4, lo cual me daría que L, ¿cuánto vale? L vale 5 centímetros. Muy bien. Y si L vale 5 centímetros, me están pidiendo todavía el área. Ojo, no termina el problema todavía, porque me piden el área del cuadrado. Y el área es igual al lado elevado al cuadrado, es decir, en este caso, 5 al cuadrado. ¿Y 5 al cuadrado cuánto vale? 25 centímetros, porque el lado vale centímetros, cuadrados. Listo. Muy bien. El tercer ejercicio me dice lo siguiente. Calcular el área de una región cuadrada PQRS si su lado mide 12 centímetros. Muy bien. Si quiero graficar el cuadrado, me conviene para poder visualizarlo mejor. ¿Sí? Grafico mi cuadradito, no hay ningún problema, ahí está. Acuérdense que el cuadrado tiene sus 4 ángulos rectos y sus 4 lados iguales, ¿sí o no? Entonces, dice que es PQRS, no te olvides si es que vas a dibujarlo, no te olvides colocar los vértices. P, Q, R y S, ¿sí o no? Y dice que su lado mide 12 centímetros. Pues quiere decir que el lado en sí, todos los 4 lados miden 12 centímetros, ¿sí o no? Me dicen, calcule el área y recordemos nuevamente que el área del cuadrado es igual al lado al cuadrado. Y el lado vale 12. Por lo tanto, 12 al cuadrado, ¿cuánto es? 12 al cuadrado es 12 por 12 y 12 por 12 es 144. Como están midiendo el lado en centímetros, 144 centímetros cuadrados. Muy bien. Siguiente ejercicio me piden, ahora mira, si te das cuenta es otra figura. Calcula el área de la región romboidal, es un romboide, MNSP. Y recordemos que el área del romboide, ¿cuánto es? Es base por altura. Ah, ya, profesor, facilito. Ya me dan la base. ¿Cuánto vale la base? La base vale 6 metros. Ya me dan la altura, profesor. ¿Cuánto mide la altura? 9 metros. ¿Qué hago? Reemplazo nada más. Base por altura, es decir, 6 por 9. ¿Y 6 por 9 cuánto es? Simplemente 54. Como la longitud está en metros, 54 metros cuadrados. Listo. Muy bien. Ejercicio número 5 dice, calcula el área de la región rombal ABCD. Fácil.
Es un rombo, aplico la fórmula del rombo. Multiplicación de diagonales entre 2. ¿Cuánto mide esta diagonal? 10 metros. ¿Cuánto mide esta diagonal? 4 metros. Por lo tanto, el área es igual a multiplicación de diagonales dividido entre 2. Simple. ¿Cuánto es 10 por 4? 10 por 4 es 40. Y 40 entre 2, ¿eso me da cuánto? Eso me da igual a 20. Como el área, como la longitud está en metros, el área está en metros cuadrados. Es decir, 40 entre 2, 20. Muy bien. Siguiente ejercicio dice lo siguiente. Calcula el área de la región rectangular PQRS. Recordemos que el área es igual de un rectángulo, ¿sí? Según la teoría, es igual a base por altura. Por lo tanto, definimos que la base es ¿cuánto? En este caso, la base vale 22. ¿Y la altura cuánto vale? La altura vale 9 metros, ¿no? El área va a ser igual a base, que es 22, por altura, que es 9. Por lo tanto, ¿cuándo sería igual el área? 22 por 9, eso me da 198. Como la longitud está en metros, metros cuadrados. Muy bien. Último ejercicio me dicen, calcula el área de una región rectangular MNSP, ¿sí? Puedo graficarlo. Como M, N, S y P. Si su base mide 18 metros, o sea, su base, o sea, todo lo que es la longitud de abajo, 18 metros, y su altura es la mitad de dicha base. Si es la mitad, obviamente la mitad de 18, ¿cuánto es? Es 9, la mitad de 18 es 9, justamente. Bueno, no hay necesidad de dividir entre 2, ¿no? Ya sabemos que 18 entre 2 me da 9. Por lo tanto, tengo acá que la base vale 18 y que la altura vale 9. Entonces, simplemente aplico la fórmula, ¿no? ¿Qué me dice la fórmula? La fórmula del área del rectángulo es igual a base, que vale en este caso 18 metros, por la altura, que en este caso vale 9 metros. Entonces, el área es igual a base por altura. ¿Y 18 por 9 cuánto me da? 8 por 9, 72, llevo 7, 9 por 1, 9, más 7, 16. Por lo tanto, sería 162 metros cuadrados. Listo.